Hay peleas que se recuerdan por los knockouts, por los intercambios, pero hay un momento previo que, cuando se hace bien, queda grabado en la memoria de los fanáticos para siempre. La entrada al ring. Ese instante donde el boxeador se dirige al ring, se eleva la música, lo rodea su séquito, y por un momento el cuadrilátero se convierte en escenario. ¿Por qué las entradas al ring se volvieron tan importantes? Antes, el camino al ring era solo eso, un paseo hacia el cuadrilátero. Pero con el tiempo, los boxeadores comenzaron a usar ese trayecto como una extensión de su personalidad, su mensaje o su guerra psicológica. Algunos optan por caminatas simples, concentrados. Otros montan espectáculos que parecen sacados de Broadway o de una película de acción. Y lo más curioso es que puede influir en el ánimo del rival, o al menos en la percepción del público. En este video te voy a mostrar las entradas más icónicas, teatrales, excéntricas y poderosas que hemos visto en la historia del boxeo. Prepárate para revivir algunos de los momentos más inolvidables antes del primer campanazo. Príncipe Naseem Hamed, el showman del ring. El carismático inglés no solo boxeaba como nadie, también entraba como nadie. En 1998, cuando enfrentó a Wilfredo Vázquez, ya era una estrella invicta, pero su entrada fue tan comentada como la pelea. Bailando al ritmo de Here Comes the Hot Stepper, descendió como una celebridad real, anunciado como Su Alteza Real del Boxeo. Y eso no fue lo más loco. En otra ocasión, contra Buyani Bungu, entró montado en una alfombra mágica al estilo Aladino. Naseem entendía el espectáculo y lo convirtió en arte. People have their own opinions of these showbiz ring entrances, but you have to say, looking around here, the crowd seem to love it. But the question is, of course, in the ring, has the magic gone? Well, that's what he's got to try and prove. He's got to try and show that it's still there, that he's still got the fire, the punch power, that everything, he still wants it in the game. And he says he will this time, but he needs to. He just hasn't performed well in the last 3 fights, so he needs a special performance. Well, it was a happy landing that time, but there are some who feel that Naz could come crashing down to earth in his first London appearance for 3 years. Jorge Maromero Páez, el pionero del show en México. Mucho antes de que se hablara de show en el boxeo, el Maromero Páez ya lo había convertido en su firma. Entró al ring disfrazado de novia, de monja, de Superman. Cada combate era una sorpresa. Fue un adelantado a su época, un artista del boxeo que entendía cómo captar la atención antes, durante y después de pelear. When he walked over to shake hands with Ramos, Ramos looked at him and started to laugh right out. Sharif Boguere, el León Guerrero.
El ugandés Bogere se tomaba su apodo muy en serio. En cada entrada cargaba un león disecado en la espalda, símbolo de poder y temor. Lo consiguió después de que el animal privara de la vida a un grupo de personas en África y fuera sacrificado. Una entrada salvaje, impactante y única en su tipo. The ring work is tremendous. People... Tyson Fury versus Deontay Wilder, realeza versus superhéroe de Wakanda. En sus épicos duelos, Tyson Fury se presentó como el rey gitano literal. Corona, capa, trono y todo el teatro. Su música, la balada Country Crazy de Patsy Cline, pura ironía. Pura ironía. Por su parte, Wilder apareció con una armadura negra de luces LED de casi 7 kilos, que luego culpó por su derrota. Fue como ver un combate entre un rey medieval y un superhéroe. La entrada fue tan épica como la pelea misma. Héctor Macho Camacho, el fuego boricua. El Macho Camacho fue extravagancia pura. Entraba al ring como bombero, guerrero o superhéroe. Pero una de sus entradas más recordadas fue contra Julio César Chávez en 1992. Más allá del resultado, el Macho siempre dejó una huella escénica. ボクシング界の人気者です。軽快に入場してまいりますが、香川さん、こういう入場も珍しいですよね。カマチョに関しては何が起こっても不思議じゃないというふうにこっちが心の準備しとかないと、次から次に新しいことを考えてきますからね。浜田さん、とてもこの大きな試合の前の入場とは思えませんね。そうですね、リングに上がる人間だとは思えないですね。本当に場所を間違えてるんじゃないかっていう感じですよね。これがお母さんなんですよ。有名ですよね、このお母さんは。リングにも上がったことありますよね。そうですね、もうリングママですね。リング上で戻ります。ダンス上と間違えてるような雰囲気ですね。練習してる時もこんな感じで踊りながらやってますからね、カマチョ。またこれがカマチョの人気を呼ぶんでしょう。よくガキ大将に親の顔が見たいっていうのはありますね。親の顔見てやっぱりカマチョやっぱりこういう人間が出来上がってきたの分かりましたね。血は争えないんでしょうね。そうですね。リング上でカマチョ得意のポーズを出しています。Vladimir Klitschko versus David Haye, una película hecha entrada. En 2011, Klitschko decidió responder con arte a las provocaciones de David Haye. Su entrada fue una producción cinematográfica, un video que recorría un cine, un gimnasio y culminaba con su hermano Vitaly y George Foreman llevándolo al ring. Todo eso mientras sonaba Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers. Fue una declaración de poder, antes de dominar en el ring. And now, the IBF WBO IBO champion is ready. What will be his statement? Here is the answer from Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
Das T-Shirt, das war geschmacklos. Dieser junge Mann ist einfach nicht reif als Mann und nicht reif noch als Boxer. Shame on you, man. The new, shame on the new heavyweight champion of the world, the Haymaker. Shame on you. Ich werde ihn nicht nur besiegen, ich werde ihn bestrafen. Extra Platz. Extra Platz. David Haye, hello? Whatsoever, no respect. I will knock out Vladimir Klitschko. David Haye is gonna be my 50th knockout. Das wird meine 50. Knockout-Sieg am 2. Juli. Boy, this is going to be an exciting fight. Are you ready? Absolutely. I go and take my brother. Hat meine Ehre mit Füßen getreten. Hat mich belogen. Hat meine Familie beleidigt. Endlich kann ich mich rächen. Coming to the ring, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko! Come on, champ, let's go! Bernard Hopkins, el verdugo que enfriaba el ambiente. Hopkins era un maestro del juego mental y sus entradas lo reflejaban. Como el verdugo, usaba túnicas oscuras, máscaras, velas y una presencia casi fúnebre. Enfrentarlo no solo era un reto físico, era una batalla psicológica desde que salía del vestidor. Talking about the money he can still make in the game. And you have to wonder if it's because somehow he's lost his fear, he's too satisfied with what he has, and Hopkins says he is fighting, in effect, for back pay, but he's already rich. Kelly Pavlik is fighting for glory and greater reputation. Is money enough of a motivation to match up with the drive for pride that has brought Pavlik to the top? The wins over Tarver and Wright both came after Hopkins had announced his retirement from the sport, as did the loss to Calzaghe. but none of those guys possess the punching power that Kelly Pavlik has. It's a little different. Let's go to ring announcer Michael Buffer now for the official introductions. Chris Eubank, elegancia y excentricidad británica. Contra Steve Collins en 1995, Eubank hizo una de las entradas más dramáticas y entró al ritmo de Simply the Best de Tina Turner. Eubank no solo peleaba, actuaba.
still cut it? Or will this preening old showman produce a performance to silence those who say that he should quit before he gets hurt? After going 10 years unbeaten, Eubank has now not won a World Championship fight since 1994. Glenn, can he buck the Trent tonight? Well, it's a difficult one. There is a way to beat him. He knows he can hurt him, and that's a great confidence. Even though he lost the fight mentally, he knows he has the power to upset him, and I'm not sure he did before their first fight, but he knows now. And in it's 4 defeats, he can still make an entrance. Well, he's always been able to do that, all right. He arrived in the arena tonight carrying a briefcase as if he was about fighting them on the beaches. And you know what happens next, I think. Or do you? Well, I think he did the same last time. That's all changed because of Naz's remarks. So he did it different now. But he's got more. A lot of thought gone under the fact that he's going to try and outbox him, use his speed, fight a different fight. But I think he wouldn't have put the extra weight on if that was a plan. I think you put the extra weight on. You're not looking for speed. You're going to lose a bit of speed, but what you're going to gain is a bit of strength and speed. And I think he wants to stand there. He's going to go for it very early, I think. Naoya Inoue versus Nonito Donaire. Pelea de revancha, fuerza y honor japonés. Aunque su entrada no fue tan teatral como otras, la presencia de Naoya Inoue fue imponente. Para su revancha contra Nonito Donaire, el japonés optó por una entrada solemne, tradicional, casi silenciosa. Un reflejo del respeto que sentía por Donaire y del enfoque samurái con el que enfrentaba el combate. Fue una entrada que transmitía peligro sin necesidad de pirotecnia. Tomoyatsu Hotei, you may recognize his guitar-playing talents from Quentin Tarantino's feature film Kill Bill. And just like he's strumming those guitar chords, tonight it'll be Naoya Inoue trying to strum the body and face of Nonito Donaire in their long-awaited rematch. Undefeated, unified WBA IBF champ, a 3-division titleist, and his home crowd loves the monster. Las entradas al ring son más que un show, son una declaración de intenciones, una forma de conectar con el público, intimidar al rival o simplemente expresar el alma del boxeador. En cada una de estas caminatas hubo un mensaje. Algunas fueron teatrales, otras graciosas, otras inquietantes, pero todas forman parte de la historia del boxeo. ¿Cuál de estas entradas fue tu favorita? ¿Hay alguna que no mencioné?